iniciamos esta tercera parte del tema de las configuraciones espaciales de las cadenas poliméricas. En la parte anterior, en el video anterior, les recuerdo que vimos cómo nos pudimos dar una solución extraordinariamente sencilla a un problema tan complejo como el de la mecánica estadística de las configuraciones, la estadística de las configuraciones espaciales a través del modelo de la cadena libremente articulada, en el cual solamente habíamos fijado la distancia de enlace y se permitía que tanto los ángulos de valencia como los ángulos de rotación pudieran adoptar cualquier valor. No había ninguna restricción en ese sentido. El gran valor de este modelo es que se puede entonces utilizar la herramienta matemática desarrollada por Rayleigh en 1919 para el cálculo de la trayectoria de una partícula difusora que, fijando, repito, la distancia de enlace, permite llegar a una ecuación extraordinariamente sencilla, dando solución o resolviendo un problema extraordinariamente complejo, pero por supuesto en condiciones totalmente ideales. Un modelo que vamos a tratar de ir acercando a una cadena, a la realidad de una cadena polimérica. De forma que vamos entonces en esta tercera parte a mostrar los resultados de tres modelos que van siendo cada vez más, van perfeccionando los cálculos de las dimensiones de la cadena polimérica. El primero que vamos a comenzar a analizar es el de la cadena con libre rotación, después pasaremos al modelo de la rotación restringida y finalmente algo muy rápido, simplemente dar las características más generales del modelo del estado isomérico rotacional. Para la cadena con libre rotación fijamos el ángulo de enlace, es decir, vamos a fijar tanto el ángulo de enlace como la distancia de enlace, de manera que damos un paso de avance respecto a una cadena libremente articulada. Sería un modelo un poco más realista, pero mantenemos la libertad de rotación alrededor de todos los enlaces. De manera que en esta cadena podemos decir que consiste de n enlaces que hemos fijado o que fijaremos la distancia de enlace, fijaremos el ángulo de enlace, aunque trabajaremos con el ángulo complementario para simplificar la ecuación, y puede rotar libremente el ángulo phi en cualquier sentido. Para simplificar también vamos a asumir que absolutamente todas las longitudes de enlace y los ángulos de enlace son iguales. Si se dan cuenta, esto último es totalmente verídico, totalmente coincide con una cadena polimérica tan sencilla como el polietileno, donde efectivamente tenemos toda la razón desde un punto de vista físico de fijar la distancia de enlace y los ángulos de enlace. Al hacer esto, vamos a ver que es posible obtener este resultado. Sigue siendo una expresión extraordinariamente sencilla para un problema muy complejo, donde
ecuación de la cadena libremente articulada se ve afectada por este término que tiene en cuenta los ángulos de enlace. Dos cuestiones que hay que ver en este sentido. El primero es que la media cuadrática de la distancia extremo-extremo sigue siendo proporcional al número de enlaces multiplicado por el cuadrado de la distancia de enlace. Esto que está aquí, que era la ecuación obtenida de acuerdo al modelo de la cadena libremente articulada. Es decir, que la distancia de la media cuadrática de la distancia extremo-extremo es proporcional al número de enlaces, es proporcional al largo de la cadena polimérica. Pero producto de la restricción local al fijar un ángulo de enlace a un valor fijo, la cadena entonces se va a expandir en este término. Por ejemplo, veamos el valor de la relación característica que recuerdan que era la distancia extremo-extremo, la media cuadrática, entre nl al cuadrado, y obtenemos que, de acuerdo con el modelo de libre rotación, la relación característica va a ser igual a este término de aquí. Para una cadena de polietileno con todos los enlaces tetraédricos correspondientes a una hibridación sp3, el coseno del ángulo complementario del ángulo de enlace va a ser aproximadamente un tercio. Y si se fijan, para este valor del coseno de zeta un tercio, la relación característica va a dar justamente un valor de 2. Es decir, el efecto de fijar el ángulo de enlace lo que ha traído es una expansión lineal de la cadena justamente al doble respecto al valor que habíamos obtenido para la cadena libremente articulada. En este caso se cumple también la relación que vimos en la parte anterior entre la media cuadrática del radio de giro y la distancia extremo-extremo, pero hay que señalar dos cuestiones. La primera es que como consecuencia de la condición de libre rotación, la energía de cada ensamble de configuración de la molécula debe ser la misma, por lo que la cadena polimérica tiene por lo que la energía de rotación tiene igual incidencia sobre el conjunto de estos sistemas. La otra cosa que es muchísimo más importante es que sería evidente que en una cadena larga de 10 por 10 a la 5, 10 a la 5, etcétera, número de enlaces, es imposible que no surjan impedimentos estéricos o repulsión molecular producto de esta libre rotación. Es decir, se llega a un modelo que es más realista, que da un paso de avance en el cálculo más real de las dimensiones de una cadena polimérica real, pero se persiste un efecto significativo en las posibles repulsiones e impedimentos que puede generar la libre rotación de todos los enlaces. Hasta ahí entonces los aspectos más importantes del modelo de la libre rotación. Vamos a ver ahora qué efectos puede tener si restringimos, si establecemos
una restricción en la rotación de los enlaces de la cadena carbonada. Empecemos, los invito a analizar la serie homóloga, cómo serían las posibles conformaciones que puede adoptar una cadena de polietileno. Comencemos entonces con una molécula tan sencilla como la molécula del etano. La molécula del etano, pues aquí la tienen, formada por dos átomos de carbono con sus correspondientes hidrógenos. En este caso, al analizar la rotación alrededor del enlace carbono-carbono, vamos a observar, si nos situamos de esta manera, vamos a observar que al rotar vamos a poder pasar de esta configuración escalonada a esta configuración que se le conoce con el nombre de eclipsada, porque los átomos de hidrógeno quedan justamente superpuestos unos con los otros, y si continuamos la rotación del grupo metilo, de uno de los dos grupos metilo, llegamos a la otra configuración escalonada después de girar 120 grados. Al girar otros 120 grados, tendríamos entonces esta conformación. No sé si se dan cuenta que al girar 120 grados el grupo metilo, pasamos por una configuración, la que les comentaba, que es la configuración eclipsada, para la cual, a ver si entra en foco esto, para la cual los átomos de carbono quedan en la misma posición, pero esto representa un incremento en la barrera de energía potencial. Los menores valores de energía potencial se obtienen en las tres posibles conformaciones escalonadas, que serían, repito, esta y esta. Es decir, para una molécula tan simple como la del etano, vamos a tener tres configuraciones escalonadas y tres configuraciones eclipsadas. Cada una de ellas asociada con una cantidad, con un valor de energía potencial. Esto que les he acabado de explicar para la molécula de etano es lo que está aquí representado. Al girar 120 grados este átomo de hidrógeno, vamos a pasar por la configuración eclipsada para llegar a la siguiente configuración escalonada. Repito, en la configuración eclipsada, donde los átomos de hidrógeno quedan uno frente al otro, se presenta el máximo valor de energía potencial. Como consecuencia de esto, al girar 360 grados el ángulo diedro de la molécula del etano, vamos a pasar por tres configuraciones mínimas de 120 grados y sucesivamente vamos a pasar de mínimo a máximo y de máximo a mínimo. Por ejemplo, aquí vemos cómo la barrera de energía potencial con respecto al ángulo para la molécula de etano es totalmente simétrico,
y pasaría por los 3 mínimos de las configuraciones escalonadas y los 3 máximos de la configuración eclipsada. Vamos entonces a avanzar otro paso. Continuemos entonces con la configuración de una molécula de butano con 4 átomos de carbono. Aquí tenemos ahora entonces el modelo de una molécula de butano y vamos entonces a ver cómo serían las conformaciones de la molécula de butano al girar el enlace central. Si se fijan, es una situación muy similar a la del etano, pero para uno de los hidrógenos los hemos sustituido por un grupo metilo, de manera que aquí tendríamos entonces una configuración trans. Al observar esta configuración trans al observar esta configuración trans para la molécula en disposición desde esta perspectiva, vemos que efectivamente los dos grupos metilo quedan totalmente alejados, lo que da obviamente una energía potencial muy baja, porque sería en la cual la conformación en la cual los grupos metilos estarían lo más alejados posible. ¿Qué pasa entonces si giro? Si giro el átomo del grupo metilo, el carbono del grupo metilo que está arriba, voy a obtener, digamos, vamos a pasar a una configuración nuevamente eclipsada, y llegaríamos a la siguiente configuración después de 120 grados. No sé si se alcanza a visualizar bien ahí. Es decir, pasamos de trans a esta otra configuración en la cual los átomos de carbono y el hidrógeno quedarían un poco alejados, pero un poco más cerca del otro grupo metilo. Baja la energía potencial, pero es más alta que en su configuración trans. Esta configuración se conoce con el nombre de gauge y si seguimos girando, volvemos a pasar por la mayor, en este caso, la mayor energía, la conformación de mayor energía potencial, porque tenemos más cerca los dos grupos metilo, hasta llegar entonces a la siguiente configuración en la cual el grupo metilo que estaba en esta posición pasó a esta. Si terminamos de hacer el giro completo, estaríamos entonces nuevamente en la configuración trans. Esto que les he estado mostrando aquí es lo que se representa aquí con estas proyecciones newtonianas. Vemos entonces que para la conformación trans tenemos la mayor distancia entre los grupos metilo y la menor valor de energía potencial. Si este grupo metilo lo giramos, pasamos por la configuración, digamos, eclipsada entre este hidrógeno y este carbono, estaríamos por este máximo de energía hasta llegar a los 120 grados, donde el grupo metilo ocuparía esta otra posición. Por la cercanía entre los grupos metilo,
el valle este que se obtiene, el pozo de energía potencial, no es tan pequeño, no es, el pozo es menor, el valor de energía potencial es mayor que para la configuración trans después de haber pasado por un máximo de energía. Si este grupo metilo lo giramos nuevamente 120 grados, va a llegar entonces a esta otra conformación que sería la correspondiente a la otra configuración Gauss, las cuales se conocen como Gauss más y Gauss menos, que presenta una situación similar de esta que está aquí. Es decir, daría lo mismo que el grupo metilo esté en esta posición a que esté en esta otra posición. Lo que tenemos entonces son tres valores tres conformaciones con tres valores máximos de energía potencial y tres valores mínimos, el correspondiente a la disposición trans, que es menor que la energía potencial de las configuraciones Gauss. Si la molécula de butano continuamos incrementando el número de enlaces hasta llegar a una molécula de alto polímero, no sé, de 10 por 10 a la 5, de 10 a la 5 enlaces carbono-carbono, tendríamos entonces una situación de este tipo en la que sí, efectivamente, una conformación todo trans manifestaría la menor barrera de energía potencial, el menor valor de energía potencial y los correspondientes a las configuraciones trans. Por supuesto está la configuración todo cis, en la cual los dos átomos de metilo estarían cerca entre sí y se obtiene la mayor valor de energía. ¿Qué se obtiene entonces? Si fijamos entonces la distancia de enlace, el ángulo de enlace y analizamos los posibles valores de rotación, los valores de rotación interna de la cadena polimérica. En este caso, el modelo que tiene en cuenta el efecto de restringir esta rotación manifiesta nuevamente muestra una expresión de este tipo donde se observa, donde se puede notar la dependencia nuevamente entre la media cuadrática de la distancia extremo extremo con el largo de la cadena. Lo que cambia solamente es el factor de expansión producto de los constreñimientos locales por los distintos ángulos, por haber fijado, perdón, el ángulo de enlace y por considerar ciertos valores de rotación interna de la cadena, siempre y cuando n sea un número suficientemente grande. Para el caso de este término, de este nuevo término que introduce el efecto de restringir la rotación de los enlaces, podemos darnos cuenta que si el valor absoluto del promedio del ángulo diedro es menor que 90, tendríamos entonces valores positivos para el coseno de phi y por lo tanto, al tener valores positivos en este término, lo que se va a obtener es una distancia extremo-extremo aún mayor, más expandida, más afectada que la de la rotación libre, que el modelo de la rotación libre.
las interferencias entre átomos sucesivos de la cadena y sus sustituyentes laterales implícitamente aseguran que esto pueda realmente tener lugar. Quiero solamente llamarle la atención respecto a este modelo, que estamos solamente teniendo en cuenta el potencial de impedimento que se asocia con la rotación alrededor de un enlace. No estamos teniendo en cuenta la rotación alrededor de los enlaces vecinos, ya sea el vecino inmediato como el siguiente. Si bien es cierto que ese penúltimo enlace o posterior enlace, el que no es vecino, tiene una influencia menor, él no es justificable físicamente la aproximación de solamente tener en cuenta la rotación alrededor de un enlace sin tener en cuenta la rotación de sus enlaces vecinos. La otra cosa que puede llamarles la atención rápidamente es que no estamos teniendo en cuenta el efecto de algunos sustituyentes. Por ejemplo, la cadena del poliestireno les recuerdo que es CH2CH con el grupo fenilo del poliestireno. Este grupo fenilo es muy voluminoso y va lógicamente a generar un potencial de impedimento debido a las restricciones locales de ángulos sin tener en cuenta las rotaciones de los ángulos vecinos. Pero indudablemente hemos dado otro paso de avance en la estimación para obtener un modelo que me permite la estimación de las dimensiones de un ovillo aleatorio, fijando, repito, el ángulo de enlace, la distancia de enlace y viendo el efecto de la rotación alrededor de algunos de los enlaces. En este caso, terminamos el modelo de la rotación restringida llamándole la atención de que de la misma manera que para la libre rotación la relación característica tiene este valor, para el caso del efecto de la rotación restringida tendríamos un valor de relación característica, es decir, un término que va a provocar una expansión de la cadena libremente articulada, o considerando solamente respecto a la cadena libremente articulada de esta forma, de esta manera. Para la rotación libre, donde el promedio de las posibles rotaciones pudiéramos decir que es 0, esto al poner 0 aquí y 0 aquí me quedaría entonces justamente el valor de la relación característica para una cadena con libre rotación. Es decir, que podemos de cierta forma considerar la cadena con libre rotación como un caso particular de el modelo del efecto en el cual se tiene en consideración el efecto de la rotación restringida respecto a la rotación en solamente algunos ángulos, aunque esto solamente sea en cada teniendo en cuenta la rotación de cada ángulo, de cada enlace, sin tener en cuenta las rotaciones de los vecinos.
resumiendo, tenemos entonces el modelo de la cadena libremente articulada, el modelo de libre rotación y el efecto de restringir la rotación. Esto, si bien sin duda alguna representa un gran paso de avance en la estimación de las dimensiones lineales del ovillo aleatorio, no deja de ser indudablemente aproximaciones teóricas que no siempre van acompañadas de un respaldo físico de lo que se ha asumido. En este sentido, quiero mencionar sobre el tercer modelo que vamos a ver en esta clase, que es el modelo del estado isomérico rotacional, conocido por sus siglas RIS. Este modelo, las bases, los fundamentos de este modelo se desarrolló en Leningrado, en el Instituto de Macromoléculas de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética entre los años de 1951 y 1958 por Bolkestein y colaboradores del grupo de física de polímeros. Aquí están los principales trabajos de este grupo que, repito, ponen los fundamentos de este método y los posteriores aportes de Flori reflejados en su segundo libro de 1969 y en esta revisión de 1974 que al azar, bueno, no al azar, pero es el mismo año en el que se le otorga a Flori el Premio Nobel en Química. Para esta época ya Flori le habían dado un puesto en la Universidad de Stanford, había formado un nuevo grupo de trabajo especializado en estos asuntos y empezó a tener acceso a mayores capacidades de cómputo que, por supuesto, distan mucho de las capacidades que tenemos hoy en día. Pero, indudablemente, se trataba de lograr un modelo que permitiera considerar las restricciones de rotación interna de la cadena polimérica y cuáles podían ser los distintos isómeros que podían afectar o que podían tener mayor influencia en la conformación de la cadena polimérica. Por supuesto, con los medios de cómputo actuales, estos cálculos son muy fáciles de realizar. De hecho, hoy en día, los métodos computacionales del modelo del estado isomérico rotacional se usan con éxito para analizar las conformaciones de muchos polímeros con una elevada exactitud. ¿En qué se basan? ¿Cuáles son los aspectos fundamentales en los que se basa el modelo del estado isomérico rotacional? Pues, como ya pueden haber intuido, nos ofrece herramientas físico-matemáticas para un cálculo simple de las propiedades físicas promedio que dependen de la conformación, normalmente la distancia extremo-extremo. Para esto se asume que las longitudes y los ángulos de enlace son iguales, aunque no hay problema si es una cadena polimérica heterogénea, hay que introducir ciertas correcciones y ciertas modificaciones. Se consideran las conformaciones que generan los ángulos de rotación internos, es decir,
los isómeros rotacionales preferenciales, solamente se van a tomar en cuenta valores discretos de rotación en los cuales se tiene en cuenta tanto la rotación de un determinado ángulo como el de sus vecinos anteriores y posteriores. Por ejemplo, se parte de asumir que para cierto polímero los valores que influyen pueden ser muy puntuales, normalmente 2, 3 valores discretos, por ejemplo, pero no limitado a las configuraciones trans y Gauss más o menos en la cercanía de los mínimos de energía potencial. Por supuesto que en el desarrollo de este modelo de estadística configuracional hace falta evaluar el peso estadístico de cada uno de estos valores discretos que se están asumiendo, y este peso estadístico se puede visualizar a partir de la distribución tipo Boltzmann, donde hay una dependencia de estos valores de energía de energía potencial rotacional, por supuesto que depende de los valores de rotación con respecto a la constante de Boltzmann por la temperatura. Esta es la ecuación conocida para este tipo de distribuciones de posibles estados energéticos y del peso estadístico de cada uno de los posibles estados configuracionales. Hasta aquí el modelo de la cadena, los modelos estos de la cadena polimérica y el estado isomérico rotacional, que, como les dije, todavía al día de hoy se siguen perfeccionando, lográndose para ciertos polímeros específicos una gran exactitud para evaluar y relacionar propiedades con estructura. Para terminar esta clase de ahora, vamos, nada más quiero rápidamente comentar sobre los polímeros no lineales, sobre los polímeros ramificados. Si tenemos de un mismo polímero dos muestras que poseen igual peso molecular, una lineal y la otra ramificada, el volumen lineal de la cadena lineal va a ser mayor que el de la cadena ramificada. Por lo tanto, una molécula ramificada va a ocupar un menor valor que una cadena lineal que contiene el mismo número de segmentos, por lo que además resulta conveniente caracterizar sus dimensiones lineales en términos de la relación entre el radio de giro de la molécula ramificada respecto al radio de giro de la cadena lineal. Esta relación me va a dar una idea de cuánto se pliega, de cuánto se contrae el polímero como resultado de las ramificaciones. Llegado a este punto, pues terminamos de esta forma la tercera parte del tema de las configuraciones espaciales. Muchas gracias.